Vamos a ingresar ahora en el capítulo policial. La policía está buscando a un joven de 17 años fugado del INAU como el autor del homicidio del taxista al que le dio unos 6 balazos, lo mató así en la puerta de su casa. Investigamos un tema vigente en la actualidad, cuyo alcance afecta a la población en su totalidad, en menor o mayor escala, pero que al fin y al cabo la sociedad en general sufre de su presencia: los menores infractores. Este estudio que llevamos a cabo se basa principalmente en el vínculo existente entre los medios de comunicación y los menores infractores. Es inevitable mencionar el impacto que esto ha tenido en la sociedad uruguaya de los últimos años, cuando los jóvenes, adolescentes y ahora también niños dejaron de ocupar el rol de víctimas en las noticias para transformarse en los victimarios. A su vez, pareciera tratarse de un problema que involucra solo a un sector de la sociedad vulnerable y de escasos recursos, marginal. Podemos, sin embargo, apreciar que es una problemática social que afecta a todos los sectores sociales en su totalidad. Ninguna policía va a suplantar la familia, sostiene Bernardo Cristo, asesor de las Naciones Unidas, en una entrevista realizada por el diario El Observador. En su planteo afirma que Uruguay se encuentra en una posición privilegiada en comparación al resto de América Latina en cuanto a la criminalidad, pero que sin embargo el tema seguridad constituye la primera o segunda preocupación pública en las encuestas. Expresa que América Latina posee un fenómeno que es delictividad juvenil, donde chicos de poca edad cometen pequeños delitos, van escalando y en el futuro pueden llegar a ser reclutados por el crimen organizado. En la región, 1 de 4 jóvenes se encuentra fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo. Sin secundaria completa, será casi imposible que ingresen a la economía formal, y así van quedando relegados al margen de la sociedad. Ese 25% es vulnerable al delito. Depende de cómo la sociedad se relacione con ellos. Liebler afirma a su vez que la sociedad tiene que ofrecerle a los jóvenes excluidos políticas fuerzas de inclusión. El delito juvenil no está vinculado a las causas del crimen organizado, basado en el egoísmo humano, sino que la desesperación porque la sociedad no los incluyó, y ellos no son responsables. En cuanto a la política a aplicar para el combate del delito juvenil, sostiene que cuanto más empleo juvenil haya, menor delito habrá. El desempleo juvenil en América Latina es el doble que la tasa de desempleo promedio de la economía. Segundo, cuanto más educación, menos delito. La medida de educación en América Latina es de 7,5 años, según la ex ministra Tournet. El 70% de los presos de Uruguay no tienen educación secundaria. Esto podría traducirse en los siguientes términos: si aumentamos los niveles de educación, estamos bajando el delito. Tercero, la familia es la unidad más importante de la sociedad, la principal institución preventora del delito. En Uruguay, 2/3 partes de los chicos internados en reclusorios viven en familias monoparentales. En cuanto a qué medidas adoptar para el combate de esta acudiente problemática, Lister considera que la mano dura fracasa en todos lados, de acuerdo a la experiencia mundial. Un claro ejemplo de esto es la realidad social de Guatemala, El Salvador, Honduras, que aplicaron mano dura y sin embargo tienen mucho más delitos que antes. Afirma a su vez que la mano dura no solo no resuelve, sino que crea una inmensa población carcelaria. Empezará a crecer la cantidad de jóvenes pobres presos, porque para la mano dura, ser joven y pobre ya es ser sospechoso. En consecuencia, si a la inmensa delincuencia juvenil la metemos en la cárcel, le estamos preparando los cuadros al crimen organizado. Los jóvenes, en lugar de rehabilitarse para su reinserción social, asistirán a la facultad del delito. Las sociedades que le quitaron la base social al crimen organizado tienen muy baja delincuencia. Noruega, Finlandia tienen la menor proporción de policías por habitante y poseen el menor índice de delitos del planeta. Esto se debe a que los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar desde preescolar hasta terminar su posgrado, financiado por el Estado, acceden a trabajo, son sociedades más igualitarias, lo que genera inclusión y le quitan base social al crimen organizado. Por ello, los jóvenes no tienen inclinación
a insertarse en un círculo delictivo. Sostiene que la familia cumple un papel fundamental en el combate a la delincuencia, pero que Uruguay, al igual que en el resto de América Latina, esta se ha ido desarticulando, producto de la pobreza. En relación a los medios de comunicación, sostiene que ellos constituyen el quinto poder, aunque también existe el poder económico. Cuanto más democrática sea la sociedad, más contribuyen los medios a construir la agenda pública. Lo que no está en los medios no existe, afirma. Si a esto se suma Internet, se observa que el poder va a seguir creciendo. Los chicos están más expuestos a la televisión y a Internet que a las clases y a las familias. Un hombre de 28 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio Marconi. El autor es un menor de 17 años. Se los informábamos al principio de Telenoche. 2 menores fueron internados en el INAU por el asesinato del almacenero Mario Crespo ocurrido en la zona de Maroñas. Vamos a otros temas siempre en la esfera policial. La dueña de un comercio en Malvin Alto denuncia continuos ataques de menores. Máxima tensión en Malvin Norte, amigas y amigos en Montevideo. Una banda de 5 menores intentó copar un supermercado. El resultado final, un policía herido de un escopetazo y un señor herido de un golpe en la cabeza. Los menores fueron detenidos por la policía. 3 menores asaltaron un local de venta de artículos de computación en la zona de Tres Cruces. La familia de un policía está con custodia especial tras amenazas de muerte realizadas por adolescentes de un asentamiento de Malvin Norte. Sacando nuestras propias conclusiones y analizando la información recabada, hemos podido concluir que los jóvenes delincuentes roban, matan, destrozan, ensucian, se burlan de la policía y la justicia, atemorizan a la población, no trabajan y tampoco estudian, convirtiéndose en un azote permanente para todo. Para colmo, algunos de ellos se han convertido en actores estelares de los informativos centrales de televisión. Son los llamados menores infractores, niños y adolescentes que todos los días operan como vándalos, inmunizados por un sistema que termina convalidando sus conductas al tratar de proteger sus derechos humanos. Sin embargo, hemos podido constatar que muchos niños nacen en contextos que lo convierten en víctimas de algo que no eligieron, y que mucho de lo que son después es producto de un entorno desfavorable contra el cual hay que operar con programas y políticas firmes para que no siga produciendo un círculo vicioso, que es una verdadera escuela de crimen. Pese a esto, existe una responsabilidad personal de la cual el individuo no puede desprenderse, tratando de exculparse de los desastres que va sembrando a su alrededor. Si así fuera, todos podríamos justificarnos utilizando la estereotipada frase: soy un producto de esta sociedad hipócrita, para zafar cuando nos conviene. Por otra parte, no todos quienes nacen en contextos marginados terminan siendo delincuentes juveniles. Existen unos cuantos que otros buscan superar el trasfondo negativo en el que nacieron con esfuerzo, trabajo y estudio. Lo que ocurre es que estos no figuran en los medios de comunicación masivos, acaparando la atención solo a aquellos marginados que desempeñan actividades delictivas, lo que desencadena generalizaciones y discriminación. Un entorno familiar con buena educación, con acceso a bienes y servicios, no necesariamente hace la diferencia. Aún en las familias más favorecidas y educadas hay corruptos y asesinos, violadores, evasores de impuestos y ladrones de guantes blancos. Considerando la crisis financiera mundiales del 2008 o en las locales del 2002, fueron encumbrados y muy preparados dirigentes con títulos universitarios, maestrías y doctorados. Algunos incluso publicaron libros, otros profesores universitarios, quienes lideraron el desastre. Los medios de comunicación, a la hora de desarrollar esta información, nunca hicieron hincapié en la formación académica que poseían estos delincuentes. Tampoco explicitaron que su educación tal vez les sirvió de herramienta para desempeñar con gran conocimiento y astucia sus actos criminales.
Este tema nos involucra a todos, como individuos, como grupo social, como colectivo. Nos encontramos ante esta problemática a diario, en las calles y en los medios de comunicación. Debemos comprender que estos últimos se encuentran institucionalizados y regulados por libre competencia de nuestro sistema, por lo cual de la realidad social construye un producto a ser comercializado y exponen el tema de manera tal que el espectador se siente atemorizado e involucrado en una serie de ficción.